Bienvenidos, a Sophie me lo contó. Y hoy tengo esta historia. Hay cosas que uno no debería recordar. Pero hay cosas que el alma jamás olvida. Esta historia es una de esas. Me llamo King Naum. Y esto no lo cuento para asustarte. Lo hago, para desahogarme. Mi familia ha vivido cosas que muchos preferirían ignorar. Cosas oscuras. Viejas. Peligrosas. Dicen que todo comenzó con mi abuelo. Un pacto. Uno del que nadie quiere hablar. Desde entonces, cosas extrañas nos siguen. Como una maldición. Como una deuda. Yo, fui marcado desde que nací. Y aunque lo sobrenatural siempre me ha evitado. Hubo 3 veces en las que no pudo hacerlo. La primera fue cuando tenía apenas 6 meses. Dormía entre mis padres. En una casa pequeña. Al fondo del terreno de mis abuelos. Esa noche. Mi mamá despertó con un vacío en el pecho. Alargó la mano. Y yo no estaba. El niño, se han llevado al niño. Gritó desesperada. Todos corrieron. Salieron por la puerta. Revisaron cada rincón. Hasta que me encontraron. Allí estaba yo. A un par de metros del portón de la calle. Tendido. Dormido. Sin un rasguño. Pero. Empapado en orina. Me dejaron. Las brujas me dejaron. Dicen que fue por el olor. Que me oriné del miedo. Y eso las ahuyentó. Pero ¿cómo llegué hasta allá? ¿Quién abrió la puerta? ¿Quién me sacó, sin que nadie oyera nada? Nunca lo sabremos. Pero esa fue la primera vez que intentaron llevarme. Un año después. Lo recuerdo como si alguien me lo hubiera contado una y otra vez. Mi madre fue a visitar a mi abuelita materna. Iba con una de mis tías. Mientras mi mamá bajaba las cosas del coche. Pañalera, carriola. Yo me quedé afuera con mi tía. Y entonces. Ellas aparecieron. 2 mujeres. Muy lejos. Pero perfectamente visibles. Una era altísima. Casi 2 metros. Flaca como un palo seco. La otra, bajita. Muy gorda. Ambas, vestidas de negro. Mi tía no recuerda si caminaban. O flotaban. Pero sus voces. Sí. Danos al niño. Dánoslo, o tú también sufrirás. Mi tía intentó moverse. No pudo. Sentía que algo la jalaba. Como si quisieran arrancarla desde dentro. Oró. Lloró. Suplicó. Y de pronto. Alguien la jaló hacia atrás. La metió a la casa. Estaba llena de rasguños. Brazos. Piernas. Incluso en la espalda. Solo repetía. Querían al niño. No se los quise dar, y me atacaron. Después de eso. Nadie más volvió a hablar del tema. Como si el silencio pudiera protegernos. Pero ellas. Nunca se fueron. Tenía 4 años. A esa edad uno no entiende muchas cosas, pero yo ya sabía que en mi familia, lo raro era parte de lo cotidiano. Lo sobrenatural era como un huésped más en la casa. Nadie lo nombraba, pero todos sabían que estaba ahí. En los pasillos, en las miradas silenciosas, en las oraciones a medianoche. Seguíamos viviendo en la casa de mis abuelos paternos. Una casa vieja, con cuartos pequeños y muros que crujían incluso cuando no había viento. Las ventanas eran estrechas, las puertas rechinaban, y los espejos siempre parecían reflejar más de lo que mostraban. Dormía en el cuarto del fondo, con mis padres. Siempre entre ellos. Mi madre estaba embarazada de mi hermano. Muy avanzada. Yo no entendía del todo lo que eso significaba, pero su panza crecía, sus movimientos eran lentos, y había una mezcla extraña de calma y nerviosismo en el ambiente. Era una madrugada cualquiera. Fría. Silenciosa. El reloj marcaba algo cerca de las 6.
No se escuchaban carros, ni pájaros, ni perros. Nada. Yo me desperté como de costumbre, antes que todos. Me quedé quieto, como me decían siempre, mirando el techo, sintiendo el peso de las cobijas, el calor de mis padres a los lados. Pero algo era diferente. Lo sentí primero en el pecho. Una presión leve, pero creciente. Y luego, lo vi. Una luz. Blanca. Intensa. Pero no como la luz de una lámpara o de una linterna. No dolía los ojos. No cegaba. No hacía ruido. Simplemente, estaba ahí. Presente. Viva. Y lo más extraño, no venía de la ventana. Venía de la pared. De una zona donde no había ni ranura, ni grieta, ni espacio por donde pudiera colarse siquiera un rayo de luna. La pared era sólida, gruesa, de concreto viejo. Pero esa luz la atravesaba. Como si las reglas del mundo no se aplicaran a ella. Como si pudiera cruzar donde quisiera, sin pedir permiso. Flotaba. Lentamente. Como si buscara algo. Como si supiera exactamente a dónde iba. Pasó por la pared y se detuvo sobre mi madre. Justo sobre su vientre. Allí se quedó, suspendida. Sin moverse. Vibrando apenas. Y yo, desde la cama, sin mover un solo músculo, la observaba. No sentí miedo. No al principio. Lo que sentí fue algo que aún hoy me cuesta explicar. Era respeto. Asombro. Una mezcla de curiosidad infantil y una certeza de que eso que tenía delante no era de este mundo. La luz no tenía rostro. No tenía forma definida. No era una figura humana, ni una sombra. Era solo eso, luz. Pero en su centro, en su núcleo, algo se movía. Algo me miraba. Lo sentía. Me observaba con una atención quirúrgica. Fría. Silenciosa. Y luego, bajó la mirada. O lo que yo sentí como una mirada. Hacia la panza de mi madre. Y de repente, comprendí. Algo estaba decidiendo. Una elección se estaba haciendo ahí, en ese instante. Y yo era parte de ella. No sé cómo explicarlo. No oí voces. No vi gestos. Pero lo sentí. No me atreví a moverme. No porque no pudiera, sino porque algo en mi interior me gritaba que debía quedarme quieto. Inmóvil. Respetuoso. Entonces la luz giró lentamente. Rodeó toda la cama. Pasó por el lado de mi padre, por mis pies, por el lado derecho, como si inspeccionara todo el perímetro. Y volvió a su punto original. Sobre mi madre. Se acercó aún más. Casi tocando su vientre. Y allí, se detuvo. Por un momento, el cuarto dejó de existir. No sé cómo explicarlo. Era como si solo quedara esa luz, mi madre, y yo. Todo lo demás, se desvanecía. La sensación que tuve fue que me estaban evaluando. Pero no como un adulto juzga a un niño. Sino como una fuerza, antigua. Que mide algo que ni siquiera entiendes. Luego, la luz retrocedió. Despacito. Como si se despidiera. No habló. No dejó un mensaje. Pero en mi mente, una frase quedó clavada, todavía no. No sé si la inventé. No sé si fue real. Pero fue lo que sentí. Como si yo hubiera sido observado, medido y descartado. ¿O perdonado? La luz flotó hacia la pared. Y como vino, se fue. Atravesó el muro y desapareció. El cuarto quedó a oscuras otra vez. Pero el aire no era igual. Estaba denso. Como si algo permaneciera ahí, invisible. No hablé. No grité. No lloré. Solo me quedé ahí. Acostado. Pensando. Sabía que lo que había visto no era un sueño. No era imaginación. Era real. Y también sabía algo más, eso, volvería. Con los años, nunca volví a ver esa luz. Nunca más.
Pero las historias a mi alrededor continuaron. Primos que despertaban con marcas en la piel. Tíos que hablaban dormidos en lenguas extrañas. Sombras que cruzaban pasillos. Objetos que se caían sin razón. A todos les ha pasado algo. A todos, menos a mí. Y aún así, yo fui el primero. La primera vez que intentaron llevarme. La primera mirada. La primera decisión. Y ahora, ya adulto, con una vida normal, una familia, un trabajo, a veces me despierto de madrugada, con la sensación de que esa luz está cerca. No la veo. No la escucho. Pero la siento. Como si estuviera esperando el momento. Como si aún no hubiera terminado conmigo. Y me pregunto, ¿qué fue eso? ¿Quién me miraba? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué me dejaron? Y si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete a mi canal. Activa la campanita. Porque quizás la próxima historia sea la tuya.